Cámara graba, bueno, vamos, ahí empezamos. Si quieres dejar tu trabajo, ya sea para emprender o para encontrar ese trabajo que realmente te apasiona, este video es para vos. Soy Mauro Domínguez. Años atrás, allá por el 2019, yo era policía de la provincia de Buenos Aires y me había metido en la policía para poder tener un trabajo que me llenara, que sentía que le retribuía algo a la sociedad mientras estudiaba la carrera de piloto de avión. Pero a su vez, mientras estaba haciendo policía, me di cuenta que nunca había sido lo mío trabajar en relación de dependencias, porque siempre sentí que me limitaban y a su vez era como que yo siendo policía me sentía preso. Entonces empiezo a resolver mis problemas y dije, wow. A mí me encanta volar, a la gente le da miedo volar. ¿Por qué le da miedo volar? Y me apasioné por ayudar a las personas a superar el miedo a volar. Entonces dije, yo de acá, desde marzo de 2019, para fines de 2019, me comprometo a dejar la policía para vivir de lo que amo y me apasiona, que es ayudar a las personas a superar su miedo a volar. No tenía ni idea cómo lo iba a hacer. En eso, en una conferencia, termino conociendo a un montón de gente maravillosa y entre ellos a un hombre llamado Martín Ayala. Me cayó súper bien, me dijo que era coach, yo no sabía que era un coach. Nos ponemos a charlar, quedamos en contacto. Cuando vuelvo de Buenos Aires a Junín, donde yo vivía, digo, necesito, siento que estoy trabado, no puede ser. Como que sentía que iba muy lento y que iba a ser muy difícil, desde marzo hasta diciembre, salir de las deudas y hacer todo lo que tenía que hacer para realmente poder dejar mi trabajo. Entonces, ya fue, yo le mando un mensaje, digo. Le mando un mensaje, me dice, hey, Mau, ¿cómo va? ¿Todo bien? Justo sabes que en un ratito me tengo que ir, tengo media horita libre, metemos una llamada. Bueno, dale, metimos una llamada normal, ni siquiera por Google Meet. Me explotó la cabeza, me dio una herramienta que a mí me transformó la vida, que servía para poder lograr cosas de manera sistemática, un ABC. Eso ya me dio muchísima claridad. A partir de ahí hice algunas sesiones de coaching con él. Y bueno, long story short, para antes de fin de año logré salir de las deudas, logré hacer todo lo que tenía que hacer saliendo de la zona de confort, dejarme el trabajo y vivir de lo que amaba. Entonces, ahora ya después de, estamos en 2026, después de muchísimos años de emprender, de muchos éxitos, de grandes fracasos y de todo, dije, como seguimos teniendo una gran amistad con Martín, qué mejor que entrevistarlo a Martín para toda la gente de YouTube que siempre me vive preguntando cómo hiciste para dejar tu trabajo, cómo hiciste para dejar la policía, cómo hiciste para dejar el recibo de sueldo, cómo hiciste para dejar esto, el otro. Digo, yo puedo contar mi experiencia, pero justo Martín se dedica a ayudar a la gente a hacer una transición profesional estratégica, que ahora le vamos a preguntar bien qué es eso. Y bueno, él es el que tiene esa vocación porque él pasó por eso mismo. Así que bienvenido Martín acá al canal de YouTube, bienvenido para toda la audiencia que te va a estar viendo desde Rusia, está en Rusia ahora Martín. ¿Cómo andas, Mau? Sí, un gusto estar acá y con vos y bueno, con la gente. Fue emotivo la presentación porque me acuerdo, sí, hace 7 años ya de aquella presentación que nos habíamos conocido en aquel evento, después esa sesión que fue por llamada telefónica. Ahora no sé si se sigue haciendo esto, ¿no? Por teléfono, por audio, que fue así casi improvisada y bueno, verla la transformación que vos tuviste también, ¿no? Porque estamos hablando de 7 años y que en aquel momento trabajando de policía, empleado, con muchos sueños, pero que no habías podido concretar y bueno, hoy en día el cambio que tuviste, así que bueno, te aprovecho a felicitar. Y sí, estoy en Rusia, que bueno, vengo por acá en general, me escapo de los inviernos de Argentina y me vengo por acá. Es el tercer año ya que vengo y bueno, es parte también del estilo que yo quería lograr, el estilo de libertad, de decir, bueno, trabajo de donde quiera y bueno, si tengo ganas de, no sé, trabajar en la mañana, después irme para un café o trabajar del café o irme para la playa, escaparme del invierno y tener la libertad de... porque la libertad tiene varias dimensiones, ¿no? Libertad del trabajo que yo elijo, libertad de tener dinero para lo que yo quiera, libertad de tiempo, hacer lo que yo quiera y también libertad de espacio, que es lo que estaba hablando recién, decir, bueno, quiero viajar a tal lado, lo hago y listo, era un poco el sueño que yo tenía. Así que bueno, acá lo estoy viviendo un poco lejos de allá, de los amigos y la familia, pero bueno, contento que me escapé el Pero frío. también vas haciendo amigos y familias por todos lados. Así que eso también es algo súper lindo del estilo de vida que vos elegiste y que va cambiando en consonancia como vos vas creciendo y todo eso. Así que, bueno, Martín, primero me gustaría aclarar, porque viste, a mí me gusta explicar las cosas de forma simple. Hoy en día vos te estás dedicando, sos consultor, ayudas a las personas a realizar una transición estratégica profesional. ¿Qué es eso? ¿Qué es una transición estratégica? Ahora vamos a tu historia, pero antes como para que no haya quedado eso sin explicar. Sí, vamos a explicarlo porque el nombre así suena medio técnico, pero a ver, en criollo, ¿qué me estás hablando, no?
Y básicamente son personas que no están contentas con su trabajo, que te diría que están infelices, ¿no? Definimos el término del exitoso infeliz, que es una persona que le va bien, que es una persona que tiene un buen puesto de trabajo, ahora después cuento mi historia, pero si bien es exitoso en base a las definiciones tradicionales de la sociedad, porque tiene un buen sueldo, puede tener prestigio, la empresa es buena, no está contento porque no va con su ser, ¿no? Con quién es esa persona, lo que está haciendo. Recién estaba contando el ejemplo de, bueno, estoy viajando y bueno, capaz que esa persona tiene que trabajar en una oficina, tiene que hacer tareas que no quiere, tiene que quedarse ya hasta determinado horario, por más que tenga un trabajo flexible, hay momentos que le gustaría estar haciendo otra cosa y no puede porque capaz que tiene, no sé, X días de vacaciones por año y no es que se puede escapar así nomás porque tiene un equipo a cargo o personas con las que trabaja, responsabilidades. Entonces, es alguien que si bien puede estar bien en cuanto a los beneficios que tiene, así como decías, no sé, el sueldo, la obra social, no está realmente feliz, no es lo que su alma le está diciendo, mirá, hay algo más que puedes hacer, tenés más talentos, hay otra vida que está esperando, que con la que realmente, si sos sincero, cuando estás en silencio, digamos, con, con, con lo que es tu emoción, digamos, querés otra cosa. Entonces, ahí empieza, digamos, esto de la transición profesional, de que este trabajo que estoy teniendo no es lo que yo quiero, no es lo que yo sueño realmente, que a veces ni siquiera no nos animamos a soñar eso, que decimos, pero bueno, es un sueño medio divagante, ¿no? Pero esos sueños que a veces aparecen silenciosamente son las cosas que más nos apasionan y empezar a escuchar esa voz de que queremos otra cosa. Entonces, queremos un cambio. Empezar con que no estamos satisfechos, porque todo cambio empieza con una insatisfacción con cómo estamos. Y decir, quiero algo más. Y empezar a darle energía a ese sueño, porque si tenemos el sueño es porque tenemos la capacidad de realizarlo y decir, queremos otra cosa. Entonces, ¿a qué queremos cambiar? ¿No? Que esa sería la transición. ¿Qué tipo de transición profesional? Bueno, hay varios tipos. Hay gente que quiere, personas que quieren cambiar de trabajo, personas que dicen, no, no quiero trabajar más, quiero emprender porque tengo un sueño, tengo un negocio que siempre quise hacer y quiero hacer eso. Hay personas que quieren cambiar de profesión, me dicen, mira, yo la verdad que elegí contador porque mi viejo es contador, me dejó los clientes, pero la verdad que no me gusta y yo me quiero dedicar, no sé, a hacerte terapias holísticas, no sé, o sea, es decir, muchas veces son algo totalmente diferente. Entonces, Claro. eso es un cambio profesional. Reconocer que no estamos contentos, no estamos felices con cómo estamos y que queremos cambiar algo en nuestra situación laboral. En mi caso hice todos esos cambios a la vez, capaz que no para todo el mundo, es tan compleja la situación, capaz que se resuelve más fácil, pero de alguna forma nuestra alma está buscando algo más. Esa sería la respuesta Claro, concreta. claro. Está muy bueno. Y en ese caso es como que de lo que hemos charlado durante este último tiempo, hay distintos tipos de personalidades y dentro de los distintos tipos de personalidades también hay diferentes realidades. El caso mío fue bastante extremo que dije, de acá a muy poquito tiempo me comprometo a dejar mi trabajo. Yo en esa época de lo que ganaba de sueldo tenía en deuda 6 veces más, o sea, era como si estuviera endeudado por 6 meses, entonces tuve que aprender a generar ingresos extras, emprender a hacer 2 millones de cosas. Entonces también fue muy extremo el caso mío y yo manejo muy bien la incertidumbre, pero hay otro tipo que capaz que totalmente diferente, que tiene 2 o 3 hijos y que es distinta a su realidad y lo que busca es hacer algo más progresivo. Entonces hay distintos tipos de personalidades que ya las iremos viendo, pero como para conectar un poquito más con la audiencia acá y que te conozca un poquito mejor. Contá un poco sobre vos, ¿de dónde viene Martín Ayala? Porque hoy estás en Rusia, tenés un acento muy rioplatense que se puede confundir con argentino, porque viviste muchos años en Argentina, pero sos uruguayo. Entonces, contemos un poquito la línea de tiempo, de dónde viene Martín, qué estudiaste y tus primeros trabajos, que casualmente, bueno, fueron en el mundo corporativo, que después llegamos a un punto de inflexión. Exacto, sí, sí, yo nací en Uruguay, soy uruguayo y por más que después de los 20 y pico me mudé para Argentina y viví ahí unos cuantos años, todavía estoy, digamos, parte del año vivo ahí, pero sí, yo me recibí, mi primera carrera fue ingeniero en computación, soy que decidí esa carrera porque en su momento era casi, digamos, obvia en base a los criterios que yo manejaba en ese momento para hacer una carrera. Yo decía, bueno, para hacer una carrera, ¿qué necesitas? Bueno, que haya trabajo, que haya posibilidad de futuro, de crecer, de hacer dinero, que más o menos pueda ser bueno en eso. Yo era bueno para la matemática, tenía una computadora en ese momento, una Commodore 64, que era tenía 10 años, me regalaron esa computadora, 10 12 años,
y programaba programas muy simples y digo, esto puede ser lo mío. Y me acuerdo que mis viejos me decían, bueno, si te gusta esto, tenés que hacer algo en computación, ingeniería, te gusta la matemática, parecía que todo encajaba. Así que bueno, estudié ingeniería, me dediqué casi toda la carrera a estudiar, más el último año y medio fue que trabajé, entonces me recibí rápido, a los 23 años ya de ingeniero, y parecía que iba todo bien, ¿no? Elegí una carrera que parece que es prometedora, me fue bien en la carrera, empecé a trabajar en IBM, que me eligieron como becario y enseguida empecé a trabajar, ya estaba en cuarto año de facultad y ya estaba trabajando. Y cuando terminé la carrera ya era empleado full time, pues después quedé en IBM. Y que en IBM en ese momento era como el Google de ahora, era una empresa, después IBM se quedó un poco, digamos, porque es una empresa quizá que muy tradicional, que quizá no innovó tanto, pero en ese momento era, para mí, si la elegía, yo elegía IBM en ese momento, todavía no estaba tanto Google. Eh, y bueno, me empezó a pasar unos años después, a los 25 creo que fue el punto de quiebre, que me empecé a dar cuenta, ya cuando terminé la carrera me di cuenta que no era algo que me apasionaba, como que no, en los ratos libres estaba un poco de escapar de la computación, capaz que amigos se ponían a hablar de, mirá que salió tal programa, salió tal cosa, y yo, el problema otra cosa, y como que ya me empecé a dar cuenta que algo no encajaba, y poco a poco me di cuenta en el laburo que no me gustaba tanto lo que estaba haciendo, y a los 25 es como que hacía poco que me había ido a vivir solo, y me acuerdo que me había mudado hacía poco y no tenía televisión, estaba medio comprándome los muebles, entonces tenía momentos para reflexionar, había días que venía mi novia a cenar, había días que estaba solo y estaba en un silencio absoluto. Entonces empecé a pensar sobre mi vida, ¿me gusta esta vida que estoy teniendo? Y ahí está lo que te decía el exitoso infeliz, porque digo, bueno, ya tenía mi departamento, ya tenía independencia. Digamos, a nivel personal estaba bien porque me llevaba bien con mi familia, tenía mi novia, mi pareja, como que había hecho viajes, digamos, pero había un problema que era con el trabajo que, digo, esto no me gusta y estaba pasando 9 horas por día mínimo, que además el trabajo de ingeniería es pesado, es desgastante mentalmente, llegaba a casa cansado. Entonces digo, hay algo acá que no va. Y No, entonces no ahí sé si fue no te donde. pasaba no te pasaba que sentirte culpable de sentirte mal, como diciendo, che, pero la puta, tengo plata, tengo novia, estoy bien con mi familia. ¿No te sentías culpable de no sentirte feliz? ¿No te pasaba algo así? A mí me pasó varias veces eso. No era como que Ujú. tenías una sensación de, ¿por qué no me siento feliz? ¿Qué carajo? Si tengo todo. Exacto. Antes del por qué no me siento feliz, que, a ver, no es tan mala la pregunta como para descubrir la causa, es el de lo que vos decías antes, el de debería sentirme feliz, porque, eh, a ver, mis viejos como que me mancaron un montón en la carrera, porque yo, como te decía, empecé a trabajar después, entonces ellos me pagaron la carrera, una carrera difícil, me esforcé un montón. Entonces yo decía, a ver, fui construyendo la vida que quiero, tengo el éxito, entre comillas, que yo buscaba, mi visión de vida, la estoy viviendo, pero me doy cuenta que esa visión no es un poco lo que quería, me estoy dando cuenta, ¿no? Como el cuento este de Stephen Covey que están como rompiendo unos árboles para hacer una carretera en un momento y se están esforzando, sí, van con todo con esa carretera y en un momento el líder arriba le dice, no, paren de cortar porque nos equivocamos de selva. Y vos estás yendo con todo hacia un lado y estás llegando ahí, capaz, incluso en mi caso, capaz que ya había llegado, era el camino. Es duro reconocer eso. Y claro, me sentía culpable porque, bueno, todo lo que había hecho y todo lo que me habían ayudado mi familia, no, como que sentía que después lo iba a tener que desperdiciar o ir a otro lado y como que había perdido años de mi vida. A ver, digamos, con 25 años tampoco es que perdés mucho, pero 5 de años de carrera más 2 de experiencia, en ese momento lo ves como un montón. Pero bueno, en un momento lo empecé a aceptar y ahí hice la pregunta hasta que decías, bueno, ¿por qué me pasa esto? Y a veces, no, las cosas que sentimos no las podemos ocultar, ¿no? Es como si te golpean la puerta algo, bueno, tenés que en un momento abrir y recibir un mensaje, si no te van a seguir golpeando y golpeando. Entonces, en un momento dije, bueno, acepté, que es doloroso a veces aceptar una crisis, que es un cambio, después viene lo bueno, pero hay que aceptarlo. Dije, bueno, no me gusta mi carrera, entonces tengo que hacer un cambio, tengo que hacer algo respecto a esto. Y ahí fue la decisión que cambió mi vida. Tremendo, tremendo. Es como que me voy riendo porque me acuerdo de diferentes momentos en los que me pasó eso, porque es como un loop. A mí me pasó primero, siendo, no sé, antes de ser policía trabajé de otras cosas, y me pasaba que estaba en un trabajo y yo siempre como que quería hacer cada vez más cosas y aprender y volverme el mejor, y escalaba, 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 y llegaba a un punto que no había más para escalar, ¿viste? Y me aburría. Y decía, bueno, ya está, ahora quiero hacer otra cosa. Y me pasó.
en reiteradas ocasiones y yo pensaba cuando me dediqué a emprender, que primero empecé con esto de dar conferencias, ayudar a la gente a superar el miedo a volar, después con cómo mejorar los hábitos, porque era en lo que me había vuelto muy bueno. Para mí era fácil, era una ABC y el resto de la gente no le salía, entonces me pongo a hablar sobre eso, me pongo a dar consultorías en marketing, hice un montón de cosas que me apasionaban, pero el tema es que después me pasó emprendiendo, que yo digo, pucha, dejé el trabajo para emprender y ahora mi emprendimiento se está convirtiendo como en mi cárcel porque ya no lo estaba disfrutando más y ahí me tuve que reinventar también y lo bueno es que ya sabía cómo hacerlo, entonces volví a pasar por todo ese proceso, pero bueno, me da gracia mientras ibas contando eso, porque digo, qué loco que es ese ciclo, ¿no? De normalmente lo primero es reconocer no soy feliz con la vida que tengo. Y es bastante doloroso e incómodo reconocer eso. Y después recién a partir de ahí podés buscar información, buscar ayuda o el resto. Si estás fingiendo demencia es imposible cambiar. Sí, 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 totalmente. El tomar conciencia es el primer paso, que es doloroso, pero es un dolor que es necesario porque es más doloroso ocultarlo, hacer de cuenta que no existe. Lo único que haces es demorar el proceso y encima te va cada vez más generando dolor, que no sé, capaz que te terminas enfermando, capaz en algún momento el cuerpo lo siente eso y te pasa factura. Entonces está bueno aceptarlo y reconocerlo. Después vemos cómo cambiamos. En mi caso me hubiera encantado tener un coach que me hubiera ayudado. Ojalá esto de la transición profesional a estrategia hubiera existido, capaz que existía, yo no lo sabía, pero porque yo fui probando distintas cosas, yo fui haciendo terapia, fui hablando con mis amigos, fui haciendo algún taller de orientación vocacional, probé estudiar distintas cosas, que como me gusta Claro. estudiar, capaz que se me iba el tiempo estudiando y decía, bueno, pero esto me gusta más que el otro, pero tampoco sé si era eso, hasta que fue encontrando el camino, pero bueno, me llevó varios años, por eso también está bueno por poder tener alguna ayuda, que si no puede ser una crisis muy fuerte esto. Totalmente. ¿Y qué era lo mejor de, porque vos viajaste por el mundo, también fuiste a dar conferencias a Estados Unidos, me acuerdo en esa época, ¿qué era lo mejor del mundo corporativo? O sea, ¿qué era lo que más disfrutaba el Martín de esa época y lo que más te llevaste de ahí? Tiene algo muy bueno, a ver, el trabajar en lo que es tecnología, a ver, es un arma de doble filo, ¿no? Porque tiene dos caras. Si voy a lo bueno, la verdad que hay muchas cosas. De hecho, alguien que le interesa trabajar en tecnología, que se puede convertir en un gurú de tecnología, y capaz que es el camino y puede ser re feliz y re exitoso, incluso trabajando en relación de dependencia, ganan muy bien y capaz que en unos años, si se invierte bien, puede ser millonario. Porque hay empresas que te dan todo, tipo Google, que tenés un ambiente, la oficina tiene todo, tiene comida, es casi un hotel all inclusive, puedes jugar al pool, puedes jugar al ping-pong, todo lo que necesitas lo tenés, necesitas dormir una siesta, tenés una sala para dormir la siesta, si tenés un rato libre, me acuerdo que había una sala de música que podías ir a tocar la guitarra y la batería, tenías una guitarra y una batería. Entonces, como que te dan todo el hecho de ver tantos profesionales y que necesiten cada vez más profesionales, hacen que las empresas tengan que empezar a ser creativas y empezar a ofrecer cosas buenas. En mi caso, sí, como decías, bueno, fui a Estados Unidos, a Denver, a dar una conferencia que me lo pagó la empresa totalmente, el viaje me pagó la comida, me pagó $1.000 la hora de conferencia y eso lo hice en el trabajo de IT. Son empresas que en general pagan bien, tenés desafíos interesantes también, según para qué trabajes, no sé, trabajando para Google, el tiempo que trabajé para Google, la verdad que sentía que estaba realmente contribuyendo a algo, no sé, en ingeniería espacial, por ejemplo, no sé, trabajando para algo que puede cambiar el mundo, imagínate que dentro de poco vayamos a Marte, la verdad que es un propósito muy fuerte para el que le gusta eso, ¿no? Pero en mi Claro, caso no era por ese lado mi camino, para algunas personas lo será, para algunas no, pero sí, tiene toda esa ventaja. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda que te decía? Que en claro. mi caso, por ejemplo, que el que no quería estar ahí, se convierte en, ¿no?, lo que decimos siempre, como una jaula de oro, una zona de confort, que ¿cómo salís de ahí? Porque te están dando todas las comidas, te están dando un montón de beneficios, tenés una oficina espectacular que a veces hasta iba en hojotas y en Bermuda, y digo, y a veces también trabajaba de casa, ¿no? Pero sí, la verdad que tenía mucha energía que se me iba en eso, no era lo que yo quería hacer, y era como que estaba maquillando algo que a mí no me gustaba, que era como siempre digo, el reloj enchapado, que parece perfecto, pero después lo empezás a ver y no es realmente el reloj real, no es lo que yo quería. Claro. Entonces, cuesta más capaz darte cuenta de que ese no es tu lugar y puedes terminar quedándote ahí mucho tiempo, estar mal y no saber Claro. por qué y pasar todo lo que veníamos diciendo recién, todas esas emociones, que cuesta ¿Y más si no. cuáles eran, por ejemplo, ¿no? Ya más o menos vamos entendiendo la causa, pero cuáles eran los síntomas? También por capaz que hay alguna persona que empieza a resonar con esto
y dice, che, a mí me pasaba que yo estoy en un trabajo, que estoy bien, estoy ganando bien, y es como que al principio te querés convencer de que no, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero en el fondo te vas sintiendo mal. ¿Cuáles eran esos síntomas que vos decís, los primeros indicios que te fueron llegando, no sé, a través del cuerpo, sensaciones, emociones o pensamientos que te dieron indicadores de que no estabas siendo feliz en esa vida? Y es importante tomar conciencia, lo que te decía, yo cuando estaba viviendo solo, que empecé a tener un poco más de conciencia emocional, es una sensación de vacío, primero, que capaz Ok. que a veces es difícil ponerle palabras, cómo es una tristeza, cada uno la puede sentir, a veces puede estar de mal humor, estar enojado, sentirse medio apático, como que nada te motiva, como que no, estar medio bajo de energía. Entonces, en mi caso era una sensación de vacío, como que sentía que esperaba algo más de la vida y como que hacerme la pregunta, de, esto es mi vida? Y también la culpa, un poco lo que hablábamos, cuando sentís que vas haciendo todo lo que supuestamente tenías que hacer, pero no te está llevando a sentir la emoción que sentís. Y después hay síntomas concretos, que vos estando en el trabajo yo no quería estar, estaba re aburrido, me decían de hacer algo y yo no quería empezar a hacer, no sé, un prueba nuevo, algún análisis de algo que digo, prefería estar en otro lado. Como que estaba físicamente ahí, pero mi mente estaba en otro lado y estás esperando que lleguen las 6 de la tarde, los lunes cada vez tenés menos ganas de ir a trabajar porque sabés que se te viene por delante una semana larga de hacer cosas que no querés. Estás contento capaz que el viernes a la noche, el sábado y el domingo ya empezás a pensar, el otro día tengo que trabajar. Entonces te empezás a dar cuenta que hay otras cosas que te gustaría estar haciendo. Entonces, si te empieza a pasar eso, empezar a prestar atención a las señales que algún cambio necesitamos hacer. Eso es re importante porque también hay gente que capaz que no se va a ver un clip de esto en redes sociales y va a pensar, otro vende cursos o algo de eso, porque no entiende realmente que se puede vivir de una forma mejor, pero no todo el mundo tiene que dejar su trabajo para emprender, ser su propio jefe, que de hecho nunca sos tu propio jefe en realidad, hasta que no tenés de verdad mucha plata y sos inversionista y vivís sin mover un dedo, la mayoría de las veces tus clientes son tus jefes. Tenés una empresa, tus clientes son tus jefes, tus empleados son tus jefes, entonces es muy raro y hay distintas realidades. Entonces, yo algo que quiero que se lleve la audiencia de acá de esta entrevista es que hay distintas realidades. Como dice la canción de Alan Sutton, si donde estás no te encontrás, quizá algo tiene que cambiar. Y si no normalicemos el estar en un trabajo que odias, que detestás y que todo decir, bueno, pero es así, hay gente que está peor que yo. No, realmente se puede cambiar tu trabajo por ir a emprender, que es un quilombo, no lo recomiendo para todo el mundo, solamente al que verdaderamente le apasiona emprender, pero también podés tener un trabajo que te llene, podés ser feliz en un trabajo que realmente te apasione y que mueva el amperímetro también el sentirte emocionado por ir a un trabajo que sientas que se alinea con tu identidad, que hay mucha gente que le pasa capaz que cuando enseña, cuando sos maestro, cuando estás encontrando un propósito dentro de una nueva institución, a veces simplemente te aburriste y querés un nuevo desafío, que me has contado que hay mucha gente que va con vos, porque nada, ya siente que le queda chico y quiere una empresa más grande, con más posibilidades. Entonces, eso es algo que considero que es importante remarcar. Si donde estás no te encontrás, quizá algo tiene que cambiar. Podés cambiar por un trabajo que te motive más, desde lo financiero hasta que se alinee con tu identidad, con quien verdaderamente sos. Entonces, bueno, pasaste por la universidad. ¿Cómo sucedió en tu caso tu transición de estabas trabajando en el mundo corpo a me dedico a emprender? Porque vos, si recuerdo bien, lo fuiste haciendo un poco de tiempo en paralelo hasta que ya después terminaste llevándolo adelante de todo el tema de consultorías a empresas y eso. Claro, yo lo hice en paralelo. A ver, lo hice en paralelo porque fue la forma que encontré de hacerlo, digamos. Yo si era por mí, renunciaba a mi trabajo, no sé, en el momento que me di cuenta que estaba realmente infeliz, renunciaba y al día siguiente me ponía a hacer otra cosa. Pero bueno, claro, hay todo un proceso, ¿no? Emocional ¿no? Y preguntas que me iba haciendo, bueno, a ver si realmente era que quería dejar mi trabajo o era simplemente una fase. Después digo, bueno, ok, dejo mi trabajo, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo hago para encontrar lo que me apasiona? Porque en un momento no sabía, después lo fui encontrando, como te dije, haciendo todos estos cursos que hice y con el tiempo. ¿Cómo empiezo a emprender? ¿No? Yo no sabía nada de emprender, mi familia venía de una familia muy trabajadora, entonces era un mundo nuevo, pero eso depende de la persona. En mi caso sí, en uno de los cursos que hice de liderazgo había uno que te
tenías el ejercicio de encontrar tu propósito de vida, qué te gustaba, qué cosas te apasionaban y qué te gustaba hacer si tuvieras que elegir algo. Me hizo una pregunta que me dijeron, bueno, si tuvieras que elegir vos tu trabajo, diseñarlo, que todos trabajos pagaran igual, ¿qué harías? Y ahí empecé a pensar. La respuesta se daba en base a qué hacías en tu tiempo libre cuando vos elegías hacer una actividad que parece que se te iba el tiempo, ¿no? Como que algo que decías, bueno, si tenés 2 horas, ¿qué haces? Y en mi caso me gustaba leer de psicología, de desarrollo personal. No, quizá no me gustaba tanto estudiar la carrera de psicología por cómo era el programa, pero me interesaba cómo es el comportamiento humano, qué motiva a las personas. Y a veces las mismas crisis que tenemos nosotros, los mismos momentos difíciles moldean a lo que hacemos después. Si te fijas, yo contándote ahora mi historia, digamos que ahora ayudo a las personas que están en ese momento que yo estaba antes. Entonces la historia personal tiene mucho que ver. Y usando todo eso, lo que hacía, lo que leía en mis ratos libres, los hobbies que tenía, mi historia personal, dije, bueno, yo quiero ayudar a las personas a que no les pase esto, porque sé lo doloroso que es recontra doloroso. Y puedes llegar a tener, no sé, una depresión fuerte, te puede costar caro. Entonces ahí fue que fui descubriendo eso. Y después, bueno, que me encontré con la PNL, con el coaching, que empecé a conocer herramientas, ¿no? Porque es como el sistema de activación reticular. Cuando le ponemos foco a algo, empiezan a aparecer en nosotros cosas relacionadas con eso, como el que se compra un auto, bueno, después, cuando lo estaba buscando el auto, empiezo a ver más autos de ese tipo, o no sé, alguien que está embarazada, una pareja va a tener un hijo y empiezan a ver más parejas embarazadas. Yo empecé a ver opciones de cómo llegar ahí, empecé a ver cursos de coaching, que después me metí, empecé primero con PNL, después con coaching, hasta que, bueno, dije, quiero hacer esto, quiero ayudar a otras personas a lograrlo. Y en ese camino también sí trabajé para empresas, en todo lo que es coaching, y lo que hice fue, dejé mi trabajo por un trabajo part-time, que es una de las estrategias posibles de transición, porque ¿cómo haces esto para tener la seguridad mientras vas cambiando de trabajo? Hay muchas opciones, una es esa. Estaba trabajando medio tiempo, que con un trabajo de IT dentro de todo puedes tener un sueldo decente, achiqué mis gastos porque yo estaba también realmente motivado y estaba dispuesto a comer menos o a lo que sea como para hacer este cambio, hasta que después empecé a tener más tiempo. Porque fue así, al principio, antes de dejar mi trabajo, directamente daba cursos de 7 a 10 de la noche, me acuerdo, trabajaba de 9 a 6, de 7 a 10 de la noche daba cursos, después hacía algún coaching a estas mismas personas que venían de los cursos. Pasa que eso no era sostenible, digamos. Entonces por eso Claro. después cambié a un trabajo part-time y ahí sí empecé a tener más energía, empecé a buscar más clientes, también a trabajar con alguna empresa y en algún momento empecé a liberar más tiempo, empecé a tener más energía y ahí pude recibir más clientes. Y en un momento tenía clientes como para poder decir renuncio. Me acuerdo que tenía un cliente que era una empresa en ese momento que había hecho un contrato por un año y dije, bueno, con este cliente solo podía vivir un año. Entonces digo, y bueno, y en ese año seguro que más consigo clientes, que después al poner la mitad de año conseguí otro. Entonces ahí sí me animé a renunciar, que dije, bueno, más o menos gane lo mismo de lo que venía ganando y tengo trabajo por un año y potencial de seguir creciendo, bueno, con todo eso ya está. Y ahí fue que renuncié y estaba re feliz de la vida de haberlo hecho. Qué interesante y qué divertido es eso que decías de. Hay un monje Shaolin que se llama Pablo Torres, es latino, es tipo japonés colombiano. Y Pablo Torres dice, nos especializamos en lo que carecemos en muchas ocasiones. Entonces, como tenemos un dolor tan fuerte, nos obsesionamos por resolverlo, que a él le pasaba con el sueño, no podía dormir, tenía insomnio y él se volvió muy bueno ayudando a la gente a descansar mejor en base a ciencia, principalmente en base a usar sonidos binaurales. Bueno, y en este caso a vos te pasó lo mismo, tuviste un dolor tan fuerte con esto que te pasó que buscaste mucha información, te llenaste de información y a mí me pasó eso con la aviación. Yo era piloto de avión, yo no podía entender cómo la gente no. Me da miedo volar. ¿Qué te da miedo? El medio más seguro de transporte estadísticamente hablando del mundo y el más lindo encima, que podés ver los mejores paisajes. Y ahí me enojo y empiezo a hacer cosas para ayudar a la gente a volar. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bueno eso. Entonces. Creo que es muy importante también esto, cuando uno termina buscando algún mentor, algún modelo de referencia, alguien a quien seguir sus pasos, ¿no? Que esta persona haya pasado por ese proceso, porque te va a entender, no solamente te va a dar información, sino que también te va a hablar un poco de la experiencia, y eso para mí es fundamental, que es algo que me pasó a mí con vos. Yo en ese momento cuando habíamos hablado ni sabía toda esta historia tuya de Google y todo eso,
pero sí que me decías, bueno, mira, a mí en una época me pasó esto y no sé qué, así, 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 y hay una herramienta que ta, 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 y me dejabas ahí. Me podías guiar como si estás subiendo una montaña, me decís, che, mira, vamos, te acompaño, la tenés que subir vos, la montaña yo no la puedo subir por vos, pero fíjate que acá hay un pozo, acá hay un dragón, acá hay esto, acá hay el otro, y eso me sirvió mucho a mí de ir acompañado con vos, que yo sentía que tenía toda la maquinaria, todo el empuje para ir para adelante, pero no sabía cómo hacerlo ni para dónde ir, entonces también un avión que tiene mucha velocidad, pero que le erró 3 grados al rumbo, termina en cualquier otro lugar, salvo donde quería, termina muy muy lejos, y eso a mí creo que es algo súper importante que me llevé de vos. Y bueno, ahora antes de ir a las preguntas que tiré ahí en Instagram, a ver, que ya que te iba a entrevistar para hacer algunas preguntas, quiero como profundizar un pelín más en una etapa que es una de las más importantes, que a veces te han hecho muchas entrevistas a vos y capaz que no se ha hablado tanto de esto, y yo sí lo he charlado, pero más que nada en asados y eso. Vos estudiaste de recursos humanos, y de todo lo que estudiaste, pero también estudiaste coaching. Y encima, no es que solamente estudiaste coaching, que hay un poquito de coaching ontológico, esto y lo otro. Estudiaste en la escuela de Tony fucking Robbins. Y, o sea, sos un coach certificado de la escuela de Anthony Robbins. Contame un poco cómo llegaste a terminar capacitándote en la escuela de Tony Robbins y cómo fue el proceso de coaching en la escuela. Porque vos tuviste que hacer el curso de coaching y tuviste que pasar por un proceso interno durante mucho tiempo para eso. Me gustaría saber un poquito más de esa historia para que sé que esta no la conocen casi nadie. Sí, Tony Robbins fue uno de los primeros referentes que yo tuve, que sentía que realmente me entendió. Creo que tuve cuatro o cinco referentes principales en mi vida, en este camino. El primero fue Bob Proctor, porque, bueno, ya era más grande y de hecho ahora falleció Bob Proctor, digamos, que estaba en la película El Secreto. Si alguien la vio, en la película El Secreto aparece Bob Proctor. Y me gustaba porque le da un enfoque espiritual al tema de las finanzas. Pero después de él, dejando de lado él, que era más un tema, quizá que lo hablaba por el tema de las finanzas, Tony Robbins, que, bueno, ahora tiene un documental en Netflix, en esa época no era tan famoso, pero me acuerdo que hice uno de los cursos que era en audio, poder personal, leí alguno de los libros, fue el primero que realmente conecté, porque es un tipo que te habla del corazón y que realmente, justamente todo esto que estamos hablando te lo dice, como que si en tu alma hay un deseo de algo más, no lo dejes dormido, no lo dejes morir ese sueño, porque realmente ahí está la posibilidad de que llegas a ser algo único, algo grandioso, algo quizá solo vos naciste para eso. Y yo me sentía así exactamente. Entonces, empecé a aplicar las cosas de Tony Robbins y en los cursos que yo daba también las usaba muchas cosas, usaba el placer y el dolor y bueno, todas las cosas que hablo en Instagram. Y me acuerdo en un momento me ofrecieron, eh, había salido, por lo menos yo la primera vez que la veía, una sesión gratuita con un coach de Tony Robbins y bueno, vamos a hacerla. No era con él porque salía $1 millón, pero bueno, era un coach del equipo de él, era lo más cercano que podía llegar a Tony Robbins. Y me acuerdo que me ofrecieron hacer un año de coaching con un coach de Tony Robbins y me gustaba la idea, pero o sea, estaba como más de $4.000 en su momento, capaz que ahora está más, era un montón de guita. Y me acuerdo que lo hablé con mi pareja, estaba viendo con no, en ese momento una chica y hicimos las cuentas y todo, y bueno, ella la verdad que me rebancó y dijimos, bueno, lo voy a pagar. Y lo hice. Entonces hice un año de coaching, entonces me regalaron una entrada gratis para el curso UPW, Unleash the Power Within, como libera tu poder interior, sería la traducción al español. Y es el curso de 4 días. Es parecido al que hacen el documental de Netflix, creo que son 6 días, son cuatro, parecido, pero tenés la caminata sobre fuego. Y entonces mi sueño era hacer la caminata sobre fuego de Tony Robbins y estar ahí. En ese momento me acuerdo que fue en Estados Unidos, fue en Fort Lauderdale, ahí cerca de Miami. Me acuerdo que eran 4.000 personas. Ahora creo que van como 10.000, se hizo más famoso todavía por el documental. Y me acuerdo de la caminata sobre fuego, ahí flashé totalmente, porque te hacen caminar así por un camino de brasas que están recontra caliente, dice que están como a 400 grados Celsius, y no creo que sea mentira, porque cuando las pisás se siente el calor y bueno, te van entrenando todo para poder hacer la caminata. Y después de hacer esa caminata es como que me sentí invencible, porque desafié algo de que para mí era imposible caminar sobre fuego. Humanamente era imposible y lo desafié. Y ahí como que dije, bueno, a ver, ¿cuántas cosas son imposibles en mi cabeza que capaz que ahora las puedo hacer? Y ahí fue cuando decidí, después de ese momento que terminé ese curso, dije, bueno, yo quiero ser coach, bueno, voy a estudiar coaching y voy a estudiarlo con Tony Robbins.
Y de a poco empecé a hacer las certificaciones. Yo tenía algo de plata ahorrada. Bueno, tenía la ventaja de que ganaba bien siendo ingeniero y tenía ciertos ahorros. Y cuando yo realmente quiero algo, bueno, tengo la posibilidad, lo hago. Y fui haciendo las certificaciones. Tenés 4 certificaciones, que de hecho algunas te dan más de un certificado. Tengo como 6 certificados, que es, bueno, hay el coach nivel 1, el coach nivel 2, que tenés también coach de parejas. Hay uno que es coach para desafíos extremos. Tiene distintos niveles. Pero lo más interesante fue que hice, además de las certificaciones, que eso lo puede hacer cualquiera, de hecho se pueden hacer online, hay un curso que es para las personas que trabajan para Tony Robbins, que es un curso que se hace y después algunas personas ahí seleccionan para que trabajen con Tony Robbins. O sea, el mismo coach que yo había pagado en su momento, yo hice el mismo curso ese, que después no terminé trabajando con Tony Robbins, pero es un curso de 3 meses intensivo, que parte del curso estás en Estados Unidos con el equipo de él y estás haciendo un montón de ejercicios así parecidos. ¿No? La caminata sobre fuego la hice de nuevo también, porque también tenés que hacer el mismo curso ese antes y después te hacen hacer un montón de ejercicios, que tenés que salir a la calle a hacer cosas locas, que te hacen romper tablas, bueno, te desafían un montón, te exponen frente a gente, te hacen hacer coaching así espontáneo, como un montón de desafíos y ese fue uno de los cursos más desafiantes que hice. Y bueno, me gradué de lo que es la Coaches Academy, la academia de coaching de Tony Robbins. Eso fue en 2019. Y bueno, ahí fue donde que empecé a hacer esto. ¿Te acordás que te dije que hicimos el coaching por teléfono? Porque la promesa que te Claro. hacen es que podés hacer un coaching con alguien, incluso sin video, por teléfono, por videollamada, lo que sea, en cualquier parte del mundo. Y bueno, ahí fue que empecé a trabajar online también, que antes yo trabajaba con una pizarra en una oficina. Y me vino re bien porque después vino la pandemia y ahí fue cuando empecé a hacer todo el coaching online. Así que sí, puedo decir que fue la influencia más fuerte que tuve por todo lo que me movió también, no solo por el conocimiento teórico, y bueno, también la formación que después me permitió seguir con esto, ¿no? Sí, sí, es increíble. Yo la verdad que también lo sigo hace muchos años a Tony, pero a mí me llamaba mucho la atención, o sea, cuando hablábamos, pues después de esa reunión donde nos conocimos, que conocí varios como coaches, después, claro, sí, me enteraba que capaz que alguno hacía un cursito de 6 semanas en la que leía algo sobre algunas herramientas de coaching, pero no vivían ningún proceso ellos. Y yo cuando me contaste entre asado y esto y el otro, los ejercicios que tenías que hacer, salir, ir a un total desconocido y hacerle una sesión de coaching ahí, y era como exponerte de formas muy incómodas, encima a darle resultados a alguien que ni siquiera te había pedido que le ayudes a dar resultados. Digo, claro, este tipo está entrenado, es un Navy SEAL de los coaches. Me divirtió mucho, o sea, hay muchas anécdotas muy interesantes. Y también eso es algo que noté de vos, que no solamente te quedás con un poco de conocimiento o algo así, sino como que querés saber más y querés saber más y sos obsesivo. De hecho, bueno, Tony Robbins fue uno de los grandes referentes tuyos y también, no me acuerdo si fue el año pasado, fuiste con Joe Dispenza, puede ser, a hacer unas meditaciones. Claro, sí, sí. Yo creo que tenemos que formarnos permanentemente, ¿no? Y más ahora que cada vez el conocimiento es mayor y mayor y mayor, entonces es fundamental. Joe Dispenza también fue otro de mis referentes, y si alguien no la vio, le recomiendo la película ¿Y tú qué sabes? Que es una traducción, en inglés se llama What the Bleep Do We Know? Bleep es como si censuraran What the fuck, What the Bleep Do We Know? Es una película de física cuántica y yo me acuerdo que vi esa película y en un momento me explotó la cabeza de todo lo que es la física cuántica, que varios años después creé el entrenamiento crecimiento cuántico, la ciencia de la manifestación, y el que más me gustó ahí, que era el que más claramente explicaba la física cuántica y conectaba la física con la espiritualidad, era Joe Dispenza. Y bueno, la meditación es uno de los ejercicios que hace, digamos, para realmente conectarnos con lo que es el campo cuántico y también poder visualizar aquello que queremos, ¿no? Eso que decía, ese sueño, deseo del alma, poder visualizarlo y tener absoluta claridad para hacerlo realidad. Y en 2022, pues ya hace 4 años, parece que fue ayer, fui Mirá. A Orlando, que fue un retiro de 7 días y fue una locura porque 7 días que estábamos, era en el hotel donde yo me estaba quedando, era totalmente inmersivo y te daban hasta la comida, te daban todo. La verdad que está bárbaro la posibilidad de tener eso, de hacerlo. Por eso, gracias a bueno, este estilo que pude hacer esas cosas también, ¿no? Y me acuerdo que vas empezando de a poquito, ¿viste? Te van haciendo una meditación como para que te enfoques, y 15 minutos, 20 minutos, al otro día 1 hora, 2 horas. Y el día 6 que fue el viernes, que era la meditación más larga que hacía, fue una meditación de 5 horas que estuvimos. 5 horas que es la versión de meditación de la caminata sobre fuego, porque si vos me decías hacer una meditación de 5 horas, mirá que
yo tomo mucha agua, acá tanto voy al baño, decía, voy a tener que necesitar ir al baño. Encima empezó a las 4 de la mañana porque era el horario que estábamos más conectados con la glándula pineal, que es una parte del cerebro que envía y recibe información electromagnética. Por eso era el momento para hacerlo. 4 de la mañana teníamos que estar haciendo la meditación. Me aterra a las 3 de la mañana ese día, sin comer, todo. Parecía imposible, pero estuve las 5 horas, parecieran que fueron 5 minutos y después de esa meditación me dio una claridad sobre lo que quería, como que empecé a eliminar un montón de pensamientos limitantes que están ahí, esas voces, y la meditación te ayuda un montón para eso y tener absoluta claridad sobre lo que querés. Y después de eso, obviamente hay que seguirlo practicando. Hoy en día lo hago el día, a veces hasta meditaciones de 2 horas en un día. Eh, y realmente me transformó a nivel ya como más profundo de lo que es la capacidad de la meditación y cómo le da claridad a tu cerebro. Así que el que tenga la posibilidad de hacer algo con Joe Dispenza, y si no, aunque sea que lea el libro, el libro Deja de ser tú, está re bueno, sobrenatural, y cualquiera TikToker tiene 4 libros y algunos programas en la página web, incluso las meditaciones, los recontra recomiendo porque sí, también la verdad que fue muy transformador. Muy, muy loco todo esto, muy loco. Y también como otra cosa que destaqué de vos, que lo noté, fue que en su momento me encontré con un canal de YouTube tuyo, que tenía unos cuantos años, el de Integra Más Más, y me puse a mirar, tenías 2 millones como de audiocursos, no sé cómo definirlos, eran principalmente diapositivas y audios, no se usaba mucho hablar a la cámara en ese momento, y estaba el curso de inyección de coraje, que estaba la parte de asertividad. Y yo digo, claro, que me llamaba la atención la facilidad que tenías para como crear mini modelitos, mini herramientas y mini sistemas, que ahí viene tu lado de ingeniero y combinándolo con el lado de las habilidades blandas. Entonces yo ahí empecé a aprender mucho sobre liderazgo, mucho sobre la asertividad, sobre un montón de herramientas. Y fue algo que me llamó mucho la atención, que encima... Yo como que ya lo tengo incorporado dentro de todo lo que hago en el día a día. Hay muchas herramientas que las aprendí hace años con vos y para mí son re normales y viste la maldición del conocimiento, que tenés un conocimiento tan profundo y tan técnico que creés que todo el mundo ya lo sabe y a veces lo dejás de contar y de explicar. Y me acuerdo que una de las cosas que yo estudié cuando estaba tratando de entender cómo la gente le tenía miedo a volar, no tenía sentido para mí. Estudios sobre aerofobia, bueno, salvo que hayas tenido una experiencia traumante con algún avión o un familiar tuyo, la mayoría de las personas no tienen aerofobia, sino que tienen algún otro miedo de fondo que se ve reflejado ahí. Puede ser claustrofobia, capaz que alguien tiene vértigo, capaz que alguien tiene ataques de pánico, entonces no es el miedo al avión en sí. Dentro de eso me cruzo con una teoría que era las 10 máscaras del miedo o algo así se llamaba en ese momento, que ni me acordaba de dónde la había visto, pues yo era una máquina de consumir información y me acuerdo, fue muy gracioso esto de que a mí me voló la cabeza porque yo la empecé a usar. Para el que no la escuchó nunca, esta teoría refiere que muchas veces el miedo se disfraza de otra cosa para cuidar tu ego, para que no te des cuenta que tenés miedo, es como si fuera un virus que no quiere que sepas que existe, que en definitiva es como que él trata de cuidarte como si fuera tu mamá de chiquito, trata de cuidarte para que no te lastimes, pero te termina cagando la vida y te manipula. Entonces aparecen diferentes disfraces del miedo y capaz que vos decís, no, pasa que yo... Y empezás a postergar cosas. Hay muchas máscaras, muchos disfraces. Y una vez le cuento esto y me dice, che, esa es muy parecida a una teoría que escribí yo. Y me muestra que había escrito un libro de eso. Y dije, no, pero es esta, no es parecida. Y cuando yo me pongo a buscar, resulta que la persona de la que lo había escuchado era uno de los mejores amigos de Martín de esa época, que había nombrado la teoría esta en una conferencia que dio así al pasar en 3 minutos. Y yo la entendí toda. Era como que me encantó. Y a partir de ahí fue un modelo mental. Quería que cuentes un poquito sobre eso, Martín. ¿Cómo llegaste qué es la teoría de los 10 disfraces del miedo? Y cómo llegaste a diseñarla. Dale, sí, sí, me acuerdo de la charla esa de Matías Laca había sido que de Sí. casualidad lo nombró y cuando me la contaste yo digo, bueno, pará, ¿de quién es eso? Porque me copiaron la idea y bueno, era yo mismo. Y sí, es bueno, claro, ahí viene la parte de ingeniero, sí, de tenerlo todo modelado, estructurado en algo y bueno, están los 2 libros, los 10 disfraces del miedo y los 4 niveles del miedo, que eran como la idea, hacer un libro del miedo que al final como son 2 modelos diferentes, los separé en dos, pero iban a ser originalmente uno solo. Que de hecho, bueno, a ver, después podemos ofrecerle a los que nos están viendo, le podemos hacer un buen descuento para los que quieran
eh, leer los libros porque ya que están viendo el video, así que le podemos ofrecer Dale. un descuento, pero o un 2 por uno, no sé, algo así. Pero sí, los 10 disfraces básicamente es esto que vos decís, como dice Smiley Blanton, el miedo es la más sutil y destructiva de las enfermedades humanas, ¿no? A ver, creo que no tenemos que explicar mucho de qué es destructiva porque te limita en lo que querés hacer, es un asesino silencioso de tus sueños. Pero esto de sutil, de silencioso, es para mí lo que lo hace todavía más poderoso, porque es como que te manipula sin que te des cuenta. Me parece que es la perfecta manipulación, porque si yo te digo que vos hagas algo y te trato de convencer de algo y te lo digo conscientemente, capaz que te das cuenta de que te estoy diciendo algo que no es bueno, pero si te lo hago sutilmente sin que te des cuenta, es como muy efectivo y puede ser muy difícil de detectar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces con el miedo. Y lo veo en las sesiones de coaching, muchas así clientes que vienen a coaching no es que dicen, la verdad que tengo un cagazo bárbaro para empezar a emprender, ayúdame, no. Empiezan con otros síntomas que son mecanismos de defensa que se esconden en el miedo, pero no parecen miedo. Es esto, bueno, no tengo claro qué hacer. Y en realidad tiene muy claro lo que hacer. Después empezamos a hacer preguntas y lo tienen re claro, pero es como que se disfrazan el miedo de confusión, los convence de que están confundidos para que todavía no empiecen, para que sigan postergando. Y bueno, cuando me termine de recibir y cuando haga la certificación de coaching, ahí empiezo, y el ahí empiezo termina para siempre, ¿no? Como dice el camino llamado algún día lleva al pueblo de la nada, como que nunca llega, ¿no? Algún día nos vemos, dale, algún día, ¿sí? Cuando decimos algún día, porque realmente no creemos que va a pasar. Entonces, ese es los ejemplos, postergación, lo dijiste vos, cuando tenemos de que siempre necesitamos como que sentimos que todavía no estamos listos, como que nos falta algo para empezar. Y mirá, ayer terminé hablando de cursos, un curso con T. Harv Eker, el autor de Secretos de la Mente Millonaria, un curso intensivo de 4 días de negocio, y se llama Guerrilla Business Intensive, intensivo de negocio, se llama guerrilla, como que es súper intensivo así, y todos los que expusieron no tenían nada totalmente claro, no tenían nada perfecto y empezaron súper imperfecto, lo que yo llamo la acción imperfecta masiva, y después lo fueron perfeccionando en el camino, porque siempre vas a tener algo para mejorar. Entonces, esto, la postergación, el perfeccionismo, la confusión, son ejemplos de disfraces del miedo. Y por eso está bueno entender el modelo y el libro lo explica muy simplemente, pero es un clic que tenemos que hacer para que no nos quedemos estancados. Y bueno, el otro libro es parecido también, Los 4 niveles habla, bueno, estás accionando, ¿no? Acción masiva, el nivel más alto y todos los niveles anteriores que realmente quizás sin quererlo, estás frenado. Y lo peor es no darte cuenta, porque capaz que no tenés resultados. Es decir, bueno, mira, estoy haciendo todo lo que puedo, no tengo resultados y ya no sabes qué hacer, estás recontra estancado. Pero cuando empezás a tomar conciencia de eso, decís, ah, no, mirá, me estoy dando cuenta que el miedo me controla. Y cuando lo lográs entender eso, después empiezan a aparecer otras opciones y te empezás a animar a hacer otras cosas que antes ni siquiera estaban en tu radar de posibilidades. Por eso me pareció Claro, tan poderoso, porque como que es una dimensión nueva, que con el miedo vos estás así, en un mundo como el caballo, viste, que no vas a llegar a ningún lado, por más que te esfuerces, porque no es solo el esfuerzo la cosa. Pero cuando lo liberás eso y es como que decís, mirá, hay todo un mundo que no existía. Y ahí como que se claro. libera solo y ahí es donde realmente explotamos nuestro máximo potencial. Sí, 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 es tremendo y me acuerdo que por esa época también había visto una conferencia de Jürgen Klarich que hablaba sobre los miedos también y decía, todas las decisiones que tomamos las tomamos en base a miedo. Y hablaba del cerebro reptil, bueno, el modelo del cerebro triuno de Paul MacLean. Y, y yo dije, ¿cómo todo por miedo? Dice, sí, claro, si vos estás soltero y podés tenerle miedo, por ejemplo, a el compromiso, pero también el que está casado puede tener miedo a no sentirse realizado sin tener una familia. Entonces, siempre hay un miedo de fondo, vos tenés que elegir a qué miedo preferís hacerle caso, ¿no? Entonces vos podés tenerle miedo al dinero, de que no, la gente que tiene mucho dinero es mala, pero si no, podés tener miedo a no tener la suficiente cantidad de dinero para poder darle seguridad, tranquilidad a tu familia y para poder tener el combustible suficiente para darle vida a todos tus proyectos e impactar a millones de personas. Entonces como que empecé a unir todas estas teorías y me acuerdo que en ese momento fue toda una explosión de progreso en mi vida porque me daba cuenta capaz que yo como que ponía alguna excusa y decía, no, pará, esto es un autosabotaje, esto es el otro, no, pará, en esta área estoy tomando mucha acción, pero la otra estoy en inacción. Y todo eso lo aprendí en los libros tuyos, así que me fui dando cuenta a lo largo de estas últimas semanas
que fueron esas cosas que para mí ya son base de lo que soy, son parte de la identidad, ¿viste? Son herramientas que tengo ahí. Y dije, qué loco, porque mucha gente no sabe que esto existe. Así que sepan que existe esto, el modelo de los disfraces del miedo, el modelo de los niveles del miedo, todo acá creado por Martín, que a mí me sirvió muchísimo. Y después quería, antes de cerrar, hay algunas preguntas, ¿viste? En redes sociales, que yo años atrás te había entrevistado en otra cosa, en otro podcast. Em, hay varias preguntas por acá, hay unas que se repitieron. Hay algunos que preguntan, Martín, ¿cómo sé si emprender es para mí? ¿Emprender para mí, sí o no? Sí, bueno, un poco tocamos algo de eso, en lo que hablamos antes, porque sí, es verdad que no es para cualquiera. Lo que yo te decía, por ejemplo, el caso de IT. Alguien que está feliz con un empleo de IT y gana bien, tiene unas buenas condiciones de trabajo. En general, si te va bien, empezás a ascender, trabajás en buenos proyectos, tenés la posibilidad de trabajar en buenas empresas. Entonces, esa persona, yo le digo, bueno, que se quede trabajando ahí porque realmente le va a ir bien. Si está feliz, le gusta lo que hace, va a ganar bien, que bueno, que administra bien el dinero y capaz que con eso es súper exitoso. Pero eso es el caso de pocas personas. Hoy en día la mayoría de las Claro. personas, de hecho hay estadísticas. En el año pasado, y por ahí subí un Instagram Reel, que del año pasado decía que el 96% de las personas en Argentina no estaba feliz con su trabajo, 6 de cada 10 personas no trabajan de lo que habían estudiado, que supuestamente que es lo que eligieron para trabajar, no están trabajando de eso. Entonces, la mayoría de las personas no está donde quiere estar. Entonces, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué quiero emprender? O no es para todo el mundo. Capaz que necesitas, como decíamos, un cambio, crecer un poco más, crecer a otro puesto, cambiar una empresa más grande o una empresa más chica, ¿no? Digo, si estoy en la pyme, capaz que quiero en la multinacional porque tengo más beneficios y más posibilidades. Si estoy en la multinacional, me parece burocrática, quiero una pyme, que es todo mucho más flexible. Bueno, ¿qué cambio necesitas vos? Y, Claro. por ejemplo, una persona que es muy estructurada, que quizá necesita demasiada seguridad, que necesita que un jefe le diga todo lo que hacer, y quizá esa persona, capaz que no es para esa persona emprender, por lo menos por ahora, capaz que en algún momento del proceso despierta y eso cambia, pero digo, en ese momento capaz que no. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés una visión, no sé, yo en mi caso tenía como un sueño, es esto que te digo, que a veces también es darnos la posibilidad y darnos el regalo de soñar y que el miedo no inhiba también nuestro deseo, como hablo en los libros, porque a veces no nos permitimos. Pero esa persona que se permite soñar y que dice, wow, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero contribuir algo al mundo. Y la verdad que sé que eso no me lo va a dar un trabajo, sé que eso no me lo va a dar una empresa, por más que sea la mejor empresa del mundo, yo quiero hacerlo yo, porque es mi sueño, es mi empresa. Entonces, esa persona tiene un hambre de hacer algo diferente, yo creo que para esa persona puede ser más emprender. Hablando de las necesidades humanas que hemos hablado tanto, el que necesita mucha certeza, ese tipo de persona quizá todavía no está listo para hacer un cambio hasta que haga el clic, hasta que diga basta, pero el que busca más crecer, el que busca más contribuir en algo al mundo y que realmente tiene algo único que solo lo puede hacer, esa persona me parece que sí, que está más por ese lado de emprender. Y para la persona que tiene el valor, la libertad, en mi caso es importante la libertad, como te decía, bueno, sí, me voy, no sé, este viernes me voy a tal lado y no tengo que estar trabajando. Ahora estoy en Rusia y me quiero ir a la costa. La gente no sabe, en Rusia hay playa, estoy a una hora de la playa y nos fuimos a ver la puesta de sol a la playa y estaba re lindo. Y no sé, trabajo un rato de un café o capaz que me voy a caminar y después hago una sesión y organizo mis tiempos. Me gusta tener esa libertad y el trabajo quizá en relación de dependencia, a menos que sea un trabajo muy flexible, que hoy en día lo hay, está lo que se llama el entrepreneurship, a veces lo está la posibilidad, pero si eso no te satisface o no lo encontrás, y capaz que sí, tenés que emprender y, a ver, o buscar algo parecido. Hay gente que tiene la posibilidad de vivir de ingresos pasivos, que capaz que tiene algo que hace trading o invierte dinero y capaz que en algún momento puede vivir de eso, o tener su propio emprendimiento, o tener una empresa ya con una estructura. No sé, cada uno después le va dando forma porque hay muchos tipos de organización y de cómo querés emprender. Pero yo creo que va más la respuesta en base a tus valores, en base a tener ese sueño, en base es importante para vos la libertad, más que la certeza, querés crecer, tenés ese sueño, en ese caso me parece que sí. Entonces está bueno que cada uno se haga la pregunta, y en el caso que no, porque a veces puede ser que sí y no. El sí es que hay un sueño y capaz que decís, uy, pero como decíamos, ¿no? El sueldo a fin de mes, la obra social, bueno, eso es algo que se soluciona con coaching. A ese sentido, bueno, que me escriban y Claro. que lo trabajamos. Porque vos tenés el sueño,
Pero después tenés todos los miedos que son normales, obviamente, que tenés que hacerlo de manera estable para evitar lo que llamamos el suicidio financiero, que siempre lo hablamos. Entonces, la otra cosa es el cómo. Entonces, si tenés ese sueño, si para vos realmente querés la libertad, vos lo vas a sentir y si sos sincero con vos mismo, vas a saber si tenés esa necesidad. Si tienes esa necesidad, yo creo que sí. Y después es el cómo hacerlo y cómo ir superando los obstáculos que vas teniendo en el camino, que eso lo tenemos todo. Eso se soluciona. Sí, para mí un patrón que encontré con amigos que son emprendedores o que buscaron crear empresas, es mucho esta sensación de, o la de propósito, como decís vos, que tienen ganas de solucionar tal problema, como cuando yo fundé Bookster, la app de resúmenes de libro, que decís, quiero revolucionar la educación por un dolor mío propio y quiero que la mayor cantidad de personas tenga la posibilidad de aprender de forma fácil y divertida a través de una app en su teléfono. Fin. Bueno, y la otra es Sí, sensación de libertad, el decir, che, están todos afuera disfrutando del solcito y yo estoy acá encerrado. O me gustaría poder hacer lo mismo que estoy haciendo acá, pero no sé, a mí me gusta mucho. Cada tanto aparezco en Bariloche, aparezco en algún lugar del sur de Argentina. Ahora esta semana me voy para Brasil, 2 o 3 días, y sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo, pero le cambio el fondo. Y a mí eso como que me renueva, me hace sentir súper. Elegí una identidad que me permite hacer eso y fue algo que se fue construyendo. No, no es para todo el mundo, porque también hay que poder tolerar altos niveles de incertidumbre en ocasiones, hay que saber trabajar en cómodo, pero bueno, después también está el tema de la transición profesional de un trabajo a otro. ¿Qué tipos de transiciones? ¿Cuáles son los tipos de transiciones profesionales que existen? sí. Bueno, una cosita más que te agrego en la pregunta anterior, que Sí. en general las personas que quieren emprender tienen esa mentalidad disruptiva, esto que decías, ¿no? Como que no van con el status quo, como que quieren hacer las cosas diferentes y les empieza a molestar, ¿viste? Que ya tenga que un jefe que le entregue el laburo a las 5:30 de la tarde o que tenga que comprometerse con algo. Entonces, si te sentís así, la persona que nos está viendo, te sentís así, creo que eso es para vos. Y después, sí, como decís, todo tiene sus cosas, hay que tolerar la incertidumbre. Después podemos hacer otro podcast de cómo hacer nómada digital, porque tiene todo un tema, ¿no? Pero creo que es algo que está bueno. Y después, bueno, lo que decías, de transiciones, a ver, yo creo que en general, si nos sinceramos, la mayoría de las personas quieren emprender porque cada vez creo que las generaciones de ahora más todavía como que tenés esa libertad, ¿no? Esta de hacer lo que yo quiera, cuando quiera. Todos los tipos que hablaba de libertad en cuanto a tiempo, en cuanto a dónde estamos, financiera, de qué trabajo. Y me parece que está bueno, porque a mí por lo menos el hecho de viajar me renueva un montón. Estoy acá, estoy en otro lugar, no sé, gente nueva, conectás con otras culturas, que capaz que a la persona le interese tener, contándole tu historia y te cuenta la de la otra persona, ¿no? Sobre todo en esas ciudades más de nómadas digitales que se encuentran historias ahí, eso me parece súper rico. Eh, pero bueno, tampoco es para todo el mundo emprenderlo, lo que decíamos, quizá depende también de la etapa de tu vida, capaz que querés otra cosa. Yo creo que la mayoría de transiciones que se hacen hoy es cambio de trabajo a otro trabajo, pero mucha gente quizá piensa que esa es la solución inmediata y cambia de trabajo. Entonces dice, a ver, no estoy contento, no estoy feliz como estoy hoy, cambio de trabajo. Capaz que a los 6 meses está igual, porque en realidad cuando te vas te llevas a vos mismo con vos y te vas a otro trabajo, capaz que vas a un trabajo medio similar, que le cambias alguna cosita, capaz que te alivia un poco, pero si vos tenés una necesidad más profunda, esto que decíamos, no alcanza con eso. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo? ¿Es tu jefe? ¿Es las condiciones de que no puedes trabajar de tu casa? Ok, capaz que si solucionas eso, sí. Pero si ya sentís como que tu profesión, vos estás para algo más, capaz que tenés que cambiar de profesión, que es algo que también pasa bastante. Es mucho más común hoy en día cambiar de profesión. Capaz que las personas ahora hacen varias cosas a la vez o en su carrera laboral van cambiando bastante de carrera, cosa que antes no pasaba o muy raro que pasara. Entonces, cambios profesionales también pasa. Y bueno, lo que decíamos de emprender, la modalidad, que las empresas lo están entendiendo también, entonces por eso están dando esa flexibilidad de que trabajan para una empresa, pero casi como que son emprendedores de su propio equipo, de su propia marca, de lo que sea que tengan a cargo, para justamente permitirles eso, porque las personas cada vez buscan más libertad. Entonces, si estás, y acá le hablo, si vos nos ves y realmente estás insatisfecho, pregúntate si solo un cambio de trabajo te satisface. Capaz que querés una empresa que sea un nivel superior, eso puede ser. Capaz que querés cambiar lo que haces, capaz que querés hacer otra cosa, o capaz que querés la manera de hacerlo de que te dé más libertad, como hacer, por ejemplo, emprender.
porque si no es volver a lo mismo. Entonces está bueno entender. Después tenemos un video por ahí que hablamos de los niveles de transición profesional, porque hay muchos tipos de transición profesional y no hay nada más frustrante que cambiar y después volver a lo mismo dentro de poco tiempo. Entonces está bueno entender a ver qué es lo que realmente está necesitando. Claro, sí, sí, sí. Sí, después acá en la descripción de YouTube le dejamos todos los enlaces de las cosas que fuimos nombrando, de los libros, de las transiciones y Mm. todo eso. Y también pasa un poco que a veces se romantiza por demás el emprendimiento y hay que entender que hay distintos tipos de emprendedores también. Entonces se trata de entender cuál es el tipo de identidad que uno quiere para su vida y cuál es el estilo de vida que quiere tener. Porque yo dentro de los emprendedores, a ver, yo por cuestiones de afinidad y todo eso, el 99,9% de las personas que hay en mi vida son inversionistas, dueños de empresas y emprendedores. Porque con la otra gente no tenés ni tema de qué charlar. Algunos, salvo que sea hoy empleado y que esté transicionando porque le apasiona eso, porque si no ni te entienden. Es como que normalmente el que es empleado critica al empresario como yo, porque está en otra vibra, no es que porque discrimino ni nada. Y pasa eso de que yo tengo amigos de que son unos autistas bárbaros que están trabajando no 16, 18 horas al día entre cuatro paredes blancas sentados y que se tienen que agendar meter paso porque no meten paso, sino y que están lo único que hacen es estar todo el día sentados con la computadora trabajando con la compu ahí y a lo sumo cambian de fondo, pues se van a un café o algo de eso. Y después tengo otros amigos que ya están en otra etapa que es un poco más social y que se la pasan solo viajando y solo comiendo con gente y haciendo sociales para después poder hacer negocios. Y ahora estoy asesorando a un grupo brasileño que viene a abrir gimnasios acá a Argentina, van a abrir 27 sucursales dentro del próximo año, que el CEO Edu se la pasa todo el tiempo en la calle y capaz que está viviendo 2 meses en Argentina y se va a vivir 3 meses a no sé dónde. Entonces, tanto de emprendedores como de empresarios, como de empleados, hay distintos tipos y creo que está bueno que cada uno entienda lo que decías vos, qué es lo que no le gusta de su vida actual, qué es lo que sí quiere para su vida poder encontrar a alguien que más o menos ya tenga ese lifestyle como para replicar lo que está haciendo y después que tenga un acelerador en la vida, alguien de que lo ayude a destrabar todas las cosas. A mí algo que me obsesiona siempre es la velocidad y por eso que yo digo, yo quiero las cosas más rápido, de como cómo puedo hacer para que sea lo más rápido posible y ahí está eso. Así que la verdad que son un montón de cosas, un montón de información antes de hacer el cierre, ¿cuáles son las dos o tres cosas más importantes, Martín, que querés que se lleve la gente de este video? Bueno, primero lo que decía de la introspección, ¿no? ¿Qué es? Prestar atención a esas señales internas que ahí está la información que nos ayuda a decidir. Porque muchas veces sentimos que estamos confundidos y a veces en momentos de crisis empieza con una confusión. Tony Robbins dice que es buena la confusión porque es una mezcla de dos realidades. Es la realidad que vos estás yendo, es decir, bueno, mi trabajo, toda la vida como debería ser, por ejemplo, versus lo que realmente sueño hacer y hasta ahora no le presté tanta atención. Entonces como que empieza a salir ahí una nueva posibilidad, como una plantita que de a poquito crece, que se puede convertir en un roble gigante, pero tenés que alimentarlo, ¿no? Regarlo con esa atención, empezar a considerar cuál es realmente tu sueño, qué es lo que realmente te dice tu alma, tu ser, cuando realmente escuchás esa vocecita que capaz que está muy suavecita todavía, ¿cuál es ese sueño que tenés? Yo personalmente siento que todos vinimos acá a este mundo para hacer algo único, algo diferente, algo que puede ser grandioso. Entonces, si nos quedamos en algo mediocre, en algo que estamos en un cubículo de 100 personas que hacen lo mismo, y es muy probable que no nos sintamos felices. Entonces, escuchar esa voz, digamos, en concreto sería escuchar esa voz y después animarse a avanzar, que requiere coraje, que vamos a tener miedo y bueno, ahí es avanzar para que podamos crecer, pero siempre va a haber que enfrentar, digamos, y nuestro propio enemigo a veces somos nosotros mismos y nuestros propios miedos. Después, bueno, los que quieran leer el libro le damos ahí le damos un descuento, le dejamos todo en la descripción, pero creo que eso es importante, porque muchas veces que los miedos son los que justamente nos estancan, que capaz que decimos, bueno, no sabemos en qué emprender. Bueno, en realidad si nos ponemos a escuchar esa voz del alma que te digo, siempre hay algo que realmente soñamos con hacer. Lo que pasa es que a veces decimos, uy, capaz que no puedo y eso mismo ya nos inhibe el deseo y hace que ni siquiera nos animemos a llevarlo adelante. Pero bueno, si escuchamos esa voz, ahí está toda la información. De a poco va a ir apareciendo, a ver qué soñamos con hacer, qué te encantaría hacer si no hubiera imposible, si fueras como Disney, no sé, que empezó a soñar antes de hacer el parque de Disney, o las personas que tuvieron esas visiones cambiaron el mundo, como dice Steve Jobs.
aquellos que son tan locos como para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Entonces, animarse a soñar como un niño, que el niño no tiene el no puedo hasta que después de adulto lo empieza a tener. Y bueno, ahí está, el qué hacer, eh, después empezar a avanzar con ese sueño y bueno, después sí, ponerle una estrategia que capaz que necesito organizarse, a ver, bueno, ¿cómo hago la transición desde donde estoy a donde quiero estar? Bueno, es un plan que hay que hacer y de a poco llevar adelante, pero todo empieza con un sueño, con algo que realmente te apasione, con algo que te mueva, que es lo que te va a dar la motivación, ¿no? Como la frase dice, nunca te duermas sin un sueño ni te levantes sin un motivo. Si vos tenés ese motivo, ya no te vas a levantar como cuando vas a trabajar que querés tirar el despertador por la ventana porque el lunes a la mañana te preferías quedar durmiendo, sino que realmente te vas a levantar con ganas de hacer algo y es una nueva vida totalmente diferente, que es la vida que yo creo que merecemos todos vivir. Pero bueno, hay que reclamar ese sueño y avanzar hacia adelante. Yo creo que si se llevan eso, me parece lo más importante. Sí, me parece que está muy bueno y para mí también lo primero es la claridad, es el qué. Y seguir dándole vueltas a eso, el qué, el qué, el qué. Y también, como en la herramienta esa que habías compartido vos la otra vez, que dejemos el enlace acá en la descripción del video, que bueno, tenés el qué, el cómo, el cuándo lo vas a hacer, pero también el verdadero para qué, porque hay veces que, no sé, por lo menos todos los que conozco yo, todos mis amigos, mi grupo de amigos cercanos, todos en algún momento, antes de empezar a hacer cada vez más y más y más dinero, todos decíamos, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario. Y era como, ¿para qué? Para ser libre, listo, ya está. Pero realmente, cuando te das cuenta y te pones a bajarlo a cosas medibles, te das cuenta que incluso hasta la libertad financiera tiene un número mucho más chiquito y cercano y realizable que miles de millones de dólares. Y a veces que vos decís, haces un Ideal Lifestyle Planner, en el que te fijas cuál es tu estilo de vida ideal. Y capaz que, no sé, vivís en un país con $2.000 mensuales, estás muy bien, con 3.000, con 1.500, depende de dónde estés viviendo y el estilo de vida que te guste. Y capaz que no es un millón, capaz que lo único que tenés que hacer, ese número baja a teniendo $200.000 invertidos en el S&P 500, ya está, te da la cantidad suficiente de plata y decís, che, pero yo puedo, si trabajo 15 años y ahorro tanta cantidad de guita, ya tengo eso. O si emprendo y gano más plata, lo acelero eso. Entonces siempre para mí es muy importante. En mi caso, yo descubrí que era, digo, bueno, ¿para qué es que quiero toda esta cantidad de plata que digo que quiero? Bueno, para que mis inversiones, sin que yo mueva un dedo, cubran mi estilo de vida en automático, indiferentemente de lo bien o mal que le vaya a mis empresas y que eso me permita tener libertad de poder decidir a qué dedicarle mi tiempo y mi energía, porque tengo mucho tiempo y mucha energía. Entonces, ese es mi propósito. ¿Y para qué querés eso, Mauro? Bueno, para poder tener la seguridad financiera y la cantidad de tiempo para crear una familia cálida, amorosa. Ah, entonces como dice Tony Robbins, valores medios y valores fines. El dinero es un medio para un fin. ¿Para qué? Bueno, para poder disfrutar la libertad de tener salud, de tener educación, de tener alimentación, casa y de poder crear una familia. Entonces ese es mi movilizador, el entender eso. Una vez que entendés eso, ya está. Así que para mí lo más poderoso que hay de todo también, como lo que digo que se lleven, es la claridad de entender qué es lo que querés y si no lo sabés, tu único trabajo es descubrir qué es lo que querés. Entonces me parece que está súper bueno. Y no sé, Martín, ¿cómo estás? Porque yo sé que la agenda tuya está bastante tapada, si estás haciendo sesiones de claridad o no hoy en día, ¿cómo venís con eso? Sí, hacer algo, bueno, las sesiones que son gratuitas, digamos, tengo lugares limitados, digamos, porque con los clientes que yo tengo y bueno, más otros proyectos, más los viajes y todo, bueno, no abro tantas por mes, pero bueno, a ver, si llegaron hasta acá es porque realmente hay un compromiso, le podemos hacer, dar la posibilidad de que apliquen a la sesión, quizás le podemos dejar YouTube, dejarle la descripción. Ok, Y después también en la página fernandomartinayala.com está la posibilidad, en caso de que vayan, está bueno que aclaren de que vienen del video del podcast, como para tener cierta prioridad, porque si cualquiera persona que viene de afuera lo llena, digamos que a veces pasa mucho tiempo para que le podamos hacer la sesión. Pero digamos, los que claro. vengan de acá del podcast le podemos dar más prioridad, va a haber un formulario que aplican y por ahí lo pueden poner en los comentarios y buscamos darle prioridad. Sí, a ver, creo que esta es mi misión en la vida y acá lo digo, me comprometo a alguien que esté en esa situación, que como decíamos, el exitoso infeliz, especialmente, que como estaba yo hace unos años, que está
un trabajo que supuestamente es bueno, pero no está feliz y realmente quiere salir de ahí, sepa o todavía no hacia dónde ir, creo que sí, que es un candidato que pueda aplicar esta sesión y que, bueno, que lo pueda ayudar a acelerar este proceso y que ojalá que no le pase lo mismo que a mí, que no tener quien lo ayude y realmente haberlo hecho, pero con mucho dolor en el medio. Así que pueda aplicar, porque bueno, es un sistema, digamos, que son los problemas que puede tener cada uno, son tres o cuatro o cinco que son más o menos siempre los mismos, que tener miedo a avanzar, estar estancado, no saber bien qué hacer, o todavía no se animarse a empezar, no haber hecho un plan para hacer esa transición, digamos, pero son problemas que a la medida que se van resolviendo, esto sale. Así que sí, los invito a que puedan aplicar a esta sesión de claridad y un formulario y una vez que lo completen, analizamos, en el caso que aplique en esta situación, este marco que estamos hablando, le ofrecemos la sesión, primera Dale, sesión perfecto, gratuita y perfecto. que avancemos. Y bueno, para toda la gente que llegó hasta acá, esta entrevista surge de que yo anteriormente lo había entrevistado a Martín en otro podcast y surgieron muchas preguntas o capaz que a veces subimos algún video juntos a redes sociales, a Instagram. El Instagram de él es Fernando Martín Ayala, el mío soy Mauro Domínguez. Entonces, déjanos acá en YouTube, en la descripción, ¿en qué te gustaría que profundicemos para una siguiente ocasión en la que nos encontremos con Martín? ¿Qué pregunta quedó sin responder? Porque de hecho acá tengo de las pasadas de Instagram, tengo un montón. Pero bueno, déjanos ahí y las vamos a tener en cuenta para lo siguiente que hagamos. Capaz que en algunas semanas nos volvemos a encontrar acá con Martín y podemos darle un cierre con todas esas preguntas que quedaron un montonazo, te digo, quedaron muchísimas. Pero bueno, las dejan ahí, nosotros la anotamos y todos los enlaces que nombramos a lo largo de toda esta charla están ahí en la descripción. Por mi parte, nada más. Martín, ¿algunas palabras de cierre? No, bueno, agradecerles a los que nos vieron hasta acá, bueno, pasó un ratito, así que gracias por el tiempo, que cada vez hay más estímulos, así que espero que os haya llegado algo interesante. Y bueno, si realmente estás en esta situación, hacé algo al respecto, hacé algo ahora, porque día a día, semana a semana, la vida pasa. Y bueno, puede ser un poco doloroso reconocer esa situación, pero más doloroso es el arrepentimiento de qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho. Así que, bueno, espero si estás en esa situación, bueno, que podamos encontrarnos, podamos hacer la sesión, trabajar juntos, de alguna forma poder ayudarte. Y bueno, estas situaciones son las que más nos hacen crecer. Así que vamos para adelante. Querido, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo, Chao, Mau. chao. Chao, chao.